El barrio de la Salud yo lo definiría en una frase como un barrio en continuo movimiento. ¿Cómo lo explico esto? Muy fácil. Dada la cantidad y variedad de gente que vive en el barrio, tanto de diferentes nacionalidades como de edades, es un barrio que tiene unas sinergias propias, es un continuo movimiento de ideas, de personas, un ir y venir, también por la masificación evidentemente, pero es un barrio que los que vivimos en él siempre lo hemos definido así, como un barrio en continuo movimiento, es un no parar. Una definición hoy en día del barrio de la Salud sería para mí, como tengo un comercio, diría mucha gente, mucho comercio cerrado. Básicamente hoy en día es así. El barrio de la Salud para mí es un barrio obrero donde todos nos conocemos y es como un pequeño pueblo. En mi caso yo ya nací directamente en la Salud y sigo viviendo aquí porque en vez de irme yo de casa se han ido mis padres y me he quedado donde nací. Lo que más ha cambiado en el barrio en los últimos años quizá ha sido, bueno, no ha sido un cambio, ha sido un cambio quizá generacional porque la gente ha ido creciendo y básicamente la gente, las personas que viven en este barrio, la gran mayoría son gente mayor. Hombre, el barrio, la verdad es que la población es muy mayor, ¿vale? Y los abuelos del barrio es que se han convertido en los canguros. Se han convertido, tenemos el parque infantil que está lleno de niños y lleno de abuelos. O sea, es realmente curioso, ¿no? Porque es una ciudad, o sea, un barrio que se ha convertido en una guardería. Y aparte de eso, bueno, a nivel social, no hay ningún problema de integración con personas que vengan de otros sitios, no hay ningún problema que yo conozca. A nivel comercial, bueno, ha bajado muchísimo la actividad comercial, se han cerrado muchas tiendas con esta crisis tan profunda y es un poco triste, porque siempre ha sido un barrio que ha tenido una actividad comercial propia, muy importante, y ahora pues la verdad está bastante tocada, Este barrio prácticamente tenía absolutamente de todo, aquí podías comprar absolutamente de todo, tenías pescaderías, tenías droguerías, tenías una serie de cosas que ahora mismo las echas en falta. Creo que antes prácticamente era una portería, un comercio, y ahora hay una portería, 3 comercios cerrados, un comercio abierto, mucha gente mayor, ha cambiado mucho. En referencia a la relación con otros barrios, realmente con Can Ballenas, por ejemplo, tenemos una separación física que es la vía del tren. Con Les Grases no hay una separación física, pero sí hay una separación, digamos, de movilidad, porque es un barrio digamos que está un poco más arriba del nuestro y nuestro barrio es su barrio de paso, digamos, ¿no? Y luego con Can Calders realmente ahora sí que estamos más unidos, porque se ha evitado la barrera arquitectónica de la Riera y ahora realmente sí que nos podemos sentir un poco más unidos, ¿no? Es que antes hubo la creación de otro barrio que para este barrio fue muy importante, que fue lo de Can Ballenas. Ahí sí que notamos un cambio muy bestia. De la vía para allá, eso era un terraplén de arena. O sea, no había nada, no sé si no lo recordaréis, pero era un terraplén. Yo me recuerdo porque de pequeños íbamos a hacer el mal allí. Y entonces pasa a ser un terraplén con pinos y tal, a ser toda una edificaciones de casas de gente bien, ¿vale? Que toda esta gente venía a comprar al barrio de la Salud. Fue una revolución, ¿no? Porque dices, madre mía, casas, aquí no hay casas, ¿sabes? O sea, que casas unifamiliares, apareadas, con piscina, madre mía, con piscina, qué locura. Y eso sí que fue una revolución, porque toda esa gente vino a... Hombre, tú piensas que había hasta gente que salía en la tele, wow, y venía a comprarnos a nosotros, wow, ¿sabes? Para nosotros fue una revolución. Yo creo que el barrio de la Salud siempre ha sido un barrio quizá demasiado alejado y con poca relación con respecto al centro, con respecto a otros barrios. La relación del barrio hace 20 años con el resto de San Feliu era bastante negativa. Siempre nos tachaban en el barrio de la Salud como alguien pues muy charnego, vamos, que del barrio de las vías para abajo no subían de las vías para arriba. Y al revés, la gente del barrio bajaba. Ostras, no sé qué decirte, ¿eh? Ahora me has pillado aquí. La gente del barrio de la Salud no se mueve tanto quizás, ¿no? Porque hablamos ya de gente mayor, entonces ellos siempre buscan una proximidad, ¿no? En todo,
¿verdad? Pero lo que sí es verdad es que los jóvenes que somos, entre comillas, del barrio, ¿no? Pues sí que nos movemos bastante por San Feliu, ¿no? Porque San Feliu ahora mismo sí que es verdad que está cogiendo una actividad y es interesante descubrirla, ¿verdad? Los principales retos del barrio en los próximos años es el primero y el más importante, y me pongo súper seria, por favor, que nos hagan caso ya, es tapar las vías. Eso es uno de los principales porque nos aísla totalmente de lo que es el resto de la población. También cambiar la Plaza de la Salud, porque los que tenemos hijos casi no podemos salir con ellos a jugar en el mismo barrio porque es muy limitado lo que hay, y ocio. No tenemos nada de ocio en el barrio, absolutamente nada. O sea que sería el ocio, muy importante, muy importante. Los niños, por favor, los niños que son el futuro del barrio, que les den un espacio y una cobertura para ellos, splays, colegios, lo que sea. Y desde el ayuntamiento, por favor, aunque cambien 300.000 veces de gobierno, que alguien ya cierre las vías porque es horroroso. A largo plazo yo creo que lo mejor sería que nos implicáramos todos, tanto el ayuntamiento como las entidades que hay, en intentar conseguir que haya las menos persianas vacías, o sea, las menos persianas cerradas. Porque evidentemente un barrio, un tejido de esto, si no tiene negocio, no tiene comercio, está abocado a la ruina. Los retos del futuro, que me gustaría verlos, vuelvo a repetir, que sería el soterramiento de las vías, la reurbanización, digamos, si es posible, de la carretera de Sanso, convertirla, quitarle el nombre carretera, evitar eso. Y luego pues reactivar un poco el carácter económico del barrio de la Salud, del comercio, que se reactivara un poquito, ¿verdad? Y que volviéramos a tener esa esencia antigua de barrio y que jamás perdamos lo de barrio luchador. Eso sería interesantísimo. A ver si las nuevas generaciones pues son capaces de seguir esto.